Muy buenas noches, bueno, principalmente a las autoras y principalmente también a la coordinadora Rocío Luna Urdaibai, quien pues publica junto con varios profesores y profesoras el libro titulado Una pedagogía para la danza contemporánea desde la propia corporalidad. Debo de hacer una serie de reflexiones desde el propio ámbito en el cual yo me vinculo, que es en general la sociología. Y ciertamente la sociología tiene algo que decir y algo que pensar respecto a la danza, respecto al ejercicio corporal que deviene de esa disciplina. En general, la danza en América Latina, como en muchas partes del mundo, ha tenido que sopesar de manera muy evidente el machismo como un elemento de restricción para que muchas personas pudiesen asumir la danza como algo que pudiese generar una profesionalización. Esto se puede haber dado principalmente también en contextos en los cuales hombres en América Latina que querían y necesitaban y se sentían llamados al desarrollo de la danza, veían restringidos estos derechos más por el qué dirá de la sociedad, que pensaba que el ámbito de profesionalización de la danza no era propio para varones. De manera que aquí nos encontramos como un primer elemento que yo siento también se sale en este contexto del libro, y es el hecho de pensar la danza como un acto liberador. Ya Emma Goffman decía, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Y este criterio de Emma Goffman me parece que es pertinente en el contexto de la propuesta que hacen profesores y profesoras vinculados al ejercicio de la danza en relación con la necesidad de plantear pedagogías que ayuden a los estudiantes principalmente a encontrar su propia voz en un contexto como el de América Latina, pero principalmente también a desarrollar una propuesta creativa desde los propios elementos que plantea el docente para que él mismo o ella misma pueda asumir esos desafíos ya en el ejercicio de la profesionalización. Algo que es novedoso para quien les habla es saber que en el caso de México, pues la educación artística tiene ya 88 años y 44 de educación superior. Esta experiencia, que en el caso de México es muy importante y que tiene varios procesos que ya van a 100 años, en el caso de Bolivia les puedo decir que aún no hemos logrado establecer la danza como una disciplina que también es posible profesionalizarla. Varios elementos juegan en ese contexto. Quizás uno de ellos es que el Estado de Bolivia piensa normalmente que las disciplinas artísticas no revisten tanta importancia en relación con otras como son más vinculadas con la técnica. Y malas señales tenemos en el momento actual de Bolivia, que ustedes ya lo deben de conocer en sobrada cuenta, que incluso el Estado terminó cerrando el Ministerio de Culturas. Esto trae consecuencias en todos los sentidos e incluso en la posibilidad de pensar en profesionalizar a los propios artistas en su diversidad de quehaceres en ese sentido. Me parece muy importante considerar que la mayoría de los docentes plantean la posibilidad de sentir y pensar y de actuar en la danza más allá de la técnica y ampliando además las áreas no solamente teóricas y artísticas. Por otro lado, esa posibilidad de pedagogía que plantea la propia danza en un contexto contemporáneo
permite también el surgimiento de otros modelos pedagógicos para que la danza se construya desde espacios de apertura e intercambio de horizontes. Es también destacable que en ese sentido la pedagogía de la danza poco a poco se va retando a sí misma para atender a otros novedosos procesos de aprendizaje, atendiendo y valorando también la construcción colectiva e individual de las personas. Esto para mí es un elemento en el cual yo quiero centrarme al entender cómo actúa el elemento colectivo e individual en el desarrollo de la danza. Entiendo yo desde la sociología que el cuerpo metaforiza lo social y que lo social metaforiza el cuerpo. En el recinto del cuerpo se despliegan simbólicamente desafíos sociales y también desafíos culturales. En el cuerpo, entonces, es la principal herramienta que el propio sujeto toma para sí y desde sí para expresarse y hacer presencia en el mundo, hacer presencia en lo público o en lo privado. Si el cuerpo es ese espacio donde se metaforiza lo social, entonces el cuerpo está revestido también de simbologías, de ritos, de posiciones, de melodías, de evocaciones que intentan dar a entender a los otros esos significados. Entiendo también entonces que la danza, al momento de tomar el espacio público, ya sea individual o colectivo, quiere decir algo a la sociedad. Quiere decir algo a aquellos que la ven, a aquellos que la disfrutan, desde el propio sujeto que encarna ese acto liberador al cual reconozco como danza. Y ese acto liberador, ¿cuál habrá de ser? Percibo a través de las palabras que manifiestan las autoras y los autores que el fin principal tiene que ser el de la felicidad, el de provocar en las personas ese bien mayor desde la propia felicidad de la realización mediante la danza de esos valores, de esa búsqueda de autenticidad, de esa búsqueda de sí mismo en un contexto social colectivo, pero que evoca principalmente también la necesidad de pensarse como sujeto único e irrepetible, es decir, la individualidad, y también desde ese propio acto local de individualidad hacer presencia en lo público para que la danza también juegue un elemento importante de desafío social y desafío cultural. En momentos en los cuales vivimos en América Latina, en México y en Bolivia, con problemas como el machismo, la homofobia o la transfobia, el racismo, la misoginia o este sistema económico derivado del capitalismo, parece ser que la danza también es una herramienta importante que nos ayude desde el propio acto creativo a cuestionar esas mismas estructuras. Está claro también que no toda la danza tiene que tener un componente de compromiso quizás político-social, porque ahí también sopesa el criterio liberador de quienes son artistas, de quienes son danzarines, de quienes hacen de la danza no solamente un oficio temporal, sino ante todo una profesionalización que sopesa también dentro del Estado la otorgación de un título por el que se le reconoce a esa persona como profesional en la danza. Estos elementos que señalo parece que son también parte del texto que plantea el libro al cual refiero y que se circunscribe al principal motor de búsqueda
de comparar procesos pedagógicos desde la experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje respecto a la danza y desde el propio cuerpo, entendido este como algo colectivo y como algo individual. En lo particular, desde la propia profesionalización de las ciencias sociales, leer el libro me ha permitido ver en el contexto de donde yo vivo cómo la danza también juega elementos de cohesión social, ya sea la vinculación con la danza en el sentido de lo ritual, en el sentido de la propia tradición que se expresa en las naciones indígenas originarias campesinas, y cómo la danza juega un papel importante en la búsqueda de ser comunidad. Parece ser entonces que también la danza juega un elemento importante en algunos contextos locales de apoyo a ese acto de construcción de comunidad, en el cual mi propio yo es una parte de ese todo comunitario que también puede y tiene una voz propia que decir a la propia comunidad, y que la propia comunidad busca esa propia voz desde la individualidad para hacerla colectiva. De ahí la importancia también de que la danza se repite como algo que se expresa permanentemente en toda la historia de la humanidad, y en un contexto contemporáneo como en el que vivimos, en el que muchas veces se pone en duda los metarrelatos o se genera una constante relativización de los valores, creo que también la danza intenta buscar su propia voz en esos desafíos que establece la propia contemporaneidad en este contexto, que además se ve más interpelada en un contexto de globalización, en el que su propia voz tiene también que dialogar con otras voces en el espectro mundial. Antes, para un actor o una actriz, o un danzarín o una danzarina, o alguien que se profesionalizaba en la danza, entendiendo 88 años de vigencia de la danza en México, seguro que el acto creativo no tenía que sopesar el acto creativo de otras personas que vivían a leguas de distancia. Hoy también la contemporaneidad representa para los estudiantes una posibilidad de confrontar su propio acto creativo desde el propio cuerpo como una herramienta principal en el contexto mundial, donde también muchos otros cuerpos se van planteando y replanteando procesos pedagógicos de la danza y de su pertinencia muy importante como un proceso de cohesión social, como un proceso colectivo que también repercute al ser un espacio de desafío social, de desafío cultural. Y si es cierto que en el cuerpo se metaforiza lo social, también el bailarín, también aquel que hace danza, expresa en su propio cuerpo esa subjetividad metaforizada en algo tangible, la danza. Por lo cual, tomando en cuenta estas palabras que he señalado de Emma Goldman en relación con el valor que tiene la danza en todo acto liberador de resistencia, de emancipación, creo yo que el principal valor de la danza, como de toda disciplina en general, es la de buscar la felicidad. Y en estos momentos de política y de tensión que vivimos en el mundo, en este tiempo contemporáneo tan complejo, de movimientos sociales, de transformaciones del Estado, de referéndums para cambiar constituyentes, de recuperar la democracia, etcétera, también la danza tiene una voz importante, un papel importante para seguir apoyando a la liberación de los pueblos.
Y en ese sentido, me permito decir que hacer danza también es un acto político. No estoy hablando de lo partidario, pero sí de un acto político, de resistencia, de emancipación, de liberación, en el cual el acto creativo del danzante, de quien hace el arte, se yergue también en esta compleja realidad social contemporánea. Así que estos eran mis aportes que hago desde la propia voz de la sociología, en el cual intento con mis errores o defectos hacer un aporte a lo que he señalado. Mis felicidades a la coordinadora Rocío Luna Urdaibai y a las profesoras, profesores que han escrito este libro, porque créanme que como sociólogo también me está ayudando mucho a poder pensar la danza también desde la propia sociología. Gracias por haberme permitido comentar parte de estas propias ideas que ha ido provocando el libro en quien les habla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ronald. Hilda o Rocío, ¿quién? Si quieren yo me sigo, porque yo sé por allí que hay como un cierre con broche de oro, con videíto y todo. Entonces, este, sí, yo creo que la coordinadora de este libro debe cerrar con broche de oro esta presentación. Estoy súper contenta de poder, de, de haber conocido el libro, de haberlo leído y de estar aquí compartiendo algunas impresiones. La verdad que es un libro fascinante, me parece que es de una generosidad y de una honestidad. En este libro se exponen digamos, los programas educativos propositivos de 4 espacios educativos, 3 de ellos universidades del interior de la República. Y cabe decir que en México, en la Ciudad de México, la danza no está en la universidad. No hay licenciatura en danza en las universidades. Todos los espacios universitarios que han acogido a la danza como una licenciatura, como una opción de grado, son universidades que están en todos los demás estados, pero en la Ciudad de México no hay danza en la universidad. Yo recuerdo mucho hay un texto que tiene la maestra Ana de Linton, en donde distingue la formación universitaria y la formación conservatoriana, ¿no? Es decir, estas licenciaturas, ella habla en principio de los Estados Unidos y de los años 70, porque, bueno, ella conoce bien ese espacio. Y entonces sí hace, al ratito, incluso a ver si lo puedo anotar aquí en el chat, tiene un artículo en donde habla sobre esta distinción, ¿no? Entonces, me parece que enuncia la formación universitaria como una formación más plural, más abierta, y la formación conservatoriana más ligada a la eficiencia, a los parámetros de las bellas artes, ¿no? Yo creo que en la Ciudad de México seguimos teniendo digamos, este peso del Instituto Nacional de Bellas Artes, con, y finalmente, de manera muy afortunada, como se han ido dando las cosas, que para muestra está el SICO, ¿no? Que es una de las escuelas que que exponen su proyecto en este libro por parte de Javier Contreras. Digo, el Instituto Nacional de Bellas Artes ha dado cabida o empieza desde hace algunas décadas a dar cabida a una formación semejante a la universitaria, ¿no? Pero es muy interesante conocer uno que está ahora sí que plantado en este sistema Bellas Artes,
es muy interesante conocer los itinerarios de cada licenciatura en danza, ¿no? Los artículos que aparecen, los capítulos, perdón, que aparecen en el libro, realmente son muy interesantes en cuanto a las batallas institucionales, pedagógicas, incluso gremiales, para ir mutando los proyectos iniciales más centrados en la eficiencia, igual un poquito más parecidos al modelo conservatorio, y cómo realmente le han dado un giro verdaderamente abierto, transdisciplinar. Entonces es muy interesante leer estos itinerarios en una puesta, en una especie de mapa, ¿no? Digo, yo creo que faltan muchos estados y que sería increíble ejercitar este trabajo colaborativo, de intercambio de las propias historias, de las propias apuestas, a más universidades, ¿no? Ya le estoy sugiriendo aquí a la maestra Rocío que se eche el tomo 2, el tomo 3, ¿no? Porque está excelente, excelente el libro. Entonces, me parece que es interesante en principio por esta puesta en mosaico de las diferentes apuestas de las instituciones involucradas y además con una versatilidad, porque, insisto, son recorridos históricos, recorridos pedagógicos, enunciaciones también subjetivas de cómo se han vivido los procesos. Y lo interesante y que ya esperemos que la mayor parte de los que estamos aquí podamos acceder al libro y poder leerlo, pero en realidad se trata de una mutación paulatina y fina de digamos, el ideal de bailarín como eficiente al ideal de profesional de la danza que parte de su propia experiencia. Y esto es realmente no ha sido poca cosa, me parece que es una lucha que además creo que tiene mucho más que ofrecer a un mundo como el que estamos viviendo. Entonces, a mí me parece que esta mutación que se da de la eficiencia a enfocar la experiencia me parece fundamental. ¿Sí me escucho? ¿Sí? Ok, perdón, es que aquí anda un poquito inestable. Bueno, además de profesional de la danza que se propone en general en estos proyectos, me parece que rebasa con mucho digamos, el concebir la danza como un hecho escénico. Por supuesto que se integra esa noción, pero también yo creo que detrás de estos procesos está la percepción de un mundo que necesita mucho más que simplemente un bailarín que se pueda parar en el escenario, ¿no? Es un bailarín reflexivo, autogestivo. Sabemos ahorita qué situación, de hecho ya tenía un poco de tiempo en que la situación en general de los trabajadores del arte es precaria, ¿no? Es precaria, pero no innecesaria, al contrario. Es muy importante la acción de las artes en contra de la violencia, de la destrucción del planeta. O sea, hay muchos problemas que requieren de otro tipo de conciencia, que no necesariamente es una conciencia únicamente política, sino que tiene que ser una conciencia que pasa por nuestro estar en el mundo y por el cuerpo. Entonces, me parece que la idea de generar un profesional que pueda potenciar el valor de la danza y de las artes para, como decía Ronald, ¿no? Para actuar políticamente, me parece que es fundamental, ¿no? Yo creo que también tiene, y eso me encantó, que estas apuestas están involucrando al docente como ser autorreflexivo. Es decir, no es solamente una persona que tiene que hacerse cargo de la formación de otros, sino de su propia formación.
de su propia reflexión, de su propio, digamos, desentrañar sus motivos, sus razones, sus potencialidades. Entonces también eso me parece que es, que digamos estas apuestas meten una dinámica experiencial tanto a los alumnos como a los profesores mismos, ¿no? Y me parece que en todos los casos las escuelas han hecho un camino de cambiar estos roles clásicos de la pedagogía, ¿no? En donde el alumno es receptor de aquello que le dice el profesor y el profesor tiene el saber absoluto. Me parece que sí se han trastocado con estas apuestas estos roles fijos para entrar en una cuestión dialógica de debate, de autoconstrucción, que la verdad me parece que es un perfil, eso constituye un perfil de egreso ideal para estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Yo pensaba también en la mesa anterior, ¿no? En todas estas, esta idea de que el espacio, los espacios públicos puedan funcionar de otra manera, que puedan ser enriquecidos. Y me parece que por más que ahorita estemos un poco encerrados, yo creo que es un excelente momento para replantear cómo se podrán utilizar esos espacios a la luz de un egresado que tenga una conciencia plástica, digamos, que tenga una capacidad de ajuste justamente a lo adverso, a lo incierto, a lo informe, ¿no? Esta posibilidad de crear nuevas formas y nuevos formatos, ¿no? Digo, yo creo que la vida al teatro debe de volver, pues, ¿no? Debe de volver la música a las salas de concierto, las danzas a los teatros, los actores a los teatros, pero esta pandemia sí que nos ha puesto en crisis, porque de repente se tenía que hacer danza y se tenía que hacer teatro y música desde otros espacios. Entonces, el teatro no es la única salida para un profesional, ¿no? En danza. Hay el espacio social, el espacio cultural requiere de esta inyección de artisticidad, de esteticidad, y decía Jaus, este autor que habla sobre la recepción, que más función del arte que poder cambiar el horizonte de existencia, poder cambiar la manera en que la gente ve el mundo, ¿no? Y eso no es poca cosa en este momento, en este mundo tan caótico, donde hay que empezar a ver las cosas urgentemente de otra manera. Entonces, bueno, yo tengo mil ideas, de verdad que el texto es sumamente rico, pero también, y incluso un poquito para dar, no sé, para darle entrada a la coordinadora del texto, yo sí dije, bueno, ¿y cómo le hizo para poder trabajar con todos estos espacios, con todo este colectivo? O sea, ¿cómo fue el encuentro? ¿Cómo se comunicaron? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, no sé, tengo mil dudas, pero básicamente, y antes de ceder la palabra, pues yo quiero felicitar a los autores, a Rocío por esta iniciativa. Yo creo que es un material que debe de ser difundido y que debe ser leído de manera urgente. Y bueno, mis felicidades, y ahí dejo mis dudas existenciales. Muy bien, muchísimas gracias, Hilda. Ha sido un honor que nos presentaras el libro, y me gusta mucho además las preguntas que haces, porque me ha tocado estar cerca de Rocío en todo el proceso que ella tuvo para coordinar este libro,
Y creo que son muy atinadas porque lo que ella nos va a responder puede ser muy interesante. Entonces, pues le damos la palabra a Rocío Luna Urdaibai. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy muy feliz, estoy muy contenta de que haya habido este espacio aquí. Agradezco a los coordinadores del Congreso del Cuerpo por la invitación, Alejandra, y bueno, honradísima de los comentarios que nos regalan Ronan Céspedes y La Islas. La verdad es que lo aprecio, lo valoro muchísimo. Yo siento que lo más lindo de todo este proceso ha sido el trabajo de colaboración, el trabajo de comunidad que se tuvo que llevar a cabo para realizarlo. La verdad es que yo creo que en la danza el tema del contacto y de la cercanía afectiva es muy importante para desarrollar cualquier proceso. Y la verdad es que he de confesar que el contacto y la cercanía con las personas y con los colaboradores es lo que permitió que se generara esta apertura para desarrollar todo lo que sucedió en torno a ello. Les quiero compartir que empezamos en pláticas, en diálogos y tuvimos algunas reuniones virtuales con esta idea de generar un espacio de reflexión compartida y pensando como desde la confesión un poco incluso de cómo hemos vivido nuestros procesos, de sincerarnos en las preguntas que nos hacemos, en las dudas a las que nos hemos afrontado en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y sí, yo siempre agradecí de todos los colaboradores esta gran honestidad con la que se han manifestado todo el tiempo, con la que se enunciaron. Estuve realizando residencias en todas las instituciones participantes, porque además el trabajo del libro es una parte del proceso, pero hay un producto en paralelo que es un documental que se elaboró a partir de estas residencias. Entonces, en ese espacio de compartir donde iba yo y me metía ahí a los salones y a las charlas de maestros y a los vestidores y con los alumnos y tocaba puertas y les decía, oigan, ¿puedo? Y me colaba y demás. Sucedió algo muy hermoso. Ray Schwartz de la Universidad de las Américas Puebla decía, caray, es que el hecho de tenerte ahí me ha hecho cuestionar muchas cosas. Es como tener la mirada del extranjero de pronto ahí, ¿no? Entonces, era muy bonito porque al estar yo de manera presencial en las clases con la cámara, entrevistando y consultando, entonces sucedía que tendrían muchas veces que poner en palabras procesos que no habían construido con palabras, habría que pensarlo. Y yo también al mismo tiempo estaba viéndome reflejada en muchas cosas y decir, en mi institución hemos resuelto de esta manera o hemos resuelto de esta otra, o luego acabo de venir del psico y aquí estaba sucediendo esto y acá está sucediendo el otro. Y miren, ellos hacen así. Había un intercambio muy fluido, muy de compartir. Con el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes, con Naomi Bonilla y Santiago Sánchez, de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Santiago se puso a reunir todos los materiales que generaron 12 profesores, que son los que escriben el primer capítulo del libro, son 12 profesores. O sea, ha sido también una tarea titánica, ¿no? Ray Schwartz, de la Universidad de las Américas Puebla, Alejandro Olvera, que aquí está, que también participa en la escritura del tercer capítulo junto con Alicia Pineda,
de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que yo siento que pues todas las escuelas de danza en el país, que somos muchas en México, hay muchas universidades públicas que tienen algunas privadas, como la UDLAP, que tenemos estos programas de danza. Entonces, es una gran virtud, no en todos los países hay esta condición, es algo maravilloso que tenemos. Y creo que somos hermanas, pero tenemos también visiones diferentes y apuestas diferentes, ¿no? Y creo que estas instituciones nos hemos topado de diferentes maneras en diferentes espacios con un proyecto que busca esto, busca como mucho trabajar a partir del respeto de quién se es y cómo se es, sin imponer un modelo externo al que haya que corresponder, sino buscando que el desarrollo de los procesos educativos de los docentes como de los estudiantes se genere a partir de la persona que eres, ¿no? Entonces, y hay ahí muchas apuestas. Yo hago también aquí comercial, los invitaría a ver el documental, los invitaría a leer el libro porque creo que es muy lindo. Me gusta mucho también esto bueno, Ronald, que habla de estas apuestas políticas, ¿no? Incluso decíamos aquí, Alejandra no me dejará mentir, estamos así abanderando la utopía, ¿no? O sea, en verdad buscando que montadas ahí diciendo, sí, estamos ahí, estamos pensando que los procesos educativos que abrazan el cuidado de los unos a los otros, abrazan el trabajo en colectividad, relaciones horizontales, nos pueden ayudar a ser mejores personas, a vivir más felices, a vivir otro tipo de experiencias. Y bueno, pues efectivamente vamos contracorriente en muchos otros ámbitos del desarrollo, ¿no? O que el supuesto desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, traigo por acá, porque sí quiero dejar un momentito por si tenemos algún comentario de la audiencia, una edición de la edición que hice del documental, que dura 11 minutitos, porque me parecía muy importante, dado que es un esfuerzo que congrega a comunidades completas y que abrieron sus puertas de manera sumamente generosas, pues poderles dar voz en este espacio que tenemos, y porque pues la danza se hace haciéndola, ¿no? Me parece muy importante poder ver ahí esos cuerpos moviéndose y esas reflexiones que suceden en las escuelas. Se los voy a compartir. Es un videíto que dura 11 minutitos. Escarbar profundamente en el yo con plena libertad y en escucha del otro. Vivirnos desde nuestra centralidad posicionados en el mundo. ¿Y si permitimos que los estudiantes dialoguen con los saberes de la danza? ¿Y si les quitamos el lugar de verdades absolutas? ¿Y si dejamos que los saberes se transformen para que puedan ser nuestros? ¿Verdaderamente nuestros? Encontrar un balance entre libertad y estructura, rigor sin rigidez. Esos son de los puntos que yo ya tengo como muy claros. O sea, en la danza, el desarrollo corporal, la versatilidad, las habilidades físicas,
creo que hasta las propias creativas requieren tiempo, requieren maduración, requieren como esta cuestión de permitir y retomar como los fundamentos, los principios y todo eso. Yo veo que no tenemos como que juzgarlos a los chicos, a los jóvenes, sino más bien qué podría yo aportar desde lo que soy yo como generación que me corresponde garantizar que ellos tengan un futuro, porque eso lloro. Nosotros no centramos la formación fuera de los estudiantes, en un modelo, no lo ponemos en el conocimiento. Digo, claro, está todo el conocimiento de la danza, los lenguajes de la danza, los textos, todo eso existe, ¿no? Pero el centro de atención desde donde se construye todo no es ese conocimiento que ya existe, sino los estudiantes, que es esta cuestión de la construcción de la poética personal, como ese proceso de encontrarse a uno mismo que desarrollan los estudiantes en diálogo con ese otro conocimiento que sí existe, que está ahí y del que yo puedo tomar, ¿no? Del que los profes tienen y del que ellos buscan fuera de la escuela, que de alguna manera traen e integran, o del que ya traen de antes. ¿Qué es lo vital en la danza? ¿Cómo abro mi mirada? ¿Cómo me transparento? ¿Cuál es la intención o la apuesta profunda del ciclo? Que es ayudar a crear a apoyar esta voz artística personal y claro, que vayan descubriendo cuáles son sus enunciaciones estéticas, ¿no? Tenemos muchas dudas, pero eso es bueno, porque si ya no nos permitimos el lugar de la verticalidad. De corporalidad a corporalidad, estudiante y profesor en invitación afectiva. Porque desde la danza se sabe ser autónomo, recíproco y pleno. Explorándonos, nos liberamos y la dignificamos a ella. Nos damos el regalo de la presencia. Sentirnos importa. Nos hace conscientes de nuestro derecho a la expresión y al gozo. Precisamente estamos sin certidumbres, ¿no? Porque no sabemos
claramente a dónde se va a llegar, pues, porque estamos haciendo una apuesta de muchos cambios de estructuras que nos funcionaban, pero que ya no están funcionando. Entonces, ni nos están funcionando a nosotros como docentes, ni a los estudiantes. O sea, lo que sí sé es que nos estamos aventando realmente con toda la honestidad del corazón por delante. O sea, creo que, o sea, otra vez volvemos con el sentido de la vida. O sea, algo bueno va a pasar, ¿no? Porque estamos rompiendo todas estas estructuras en donde el cuerpo ya es cosificación, el arte ya es un producto, o sea, nos está matando, nuestros estudiantes los tenemos hasta el cuello de tantas asignaturas y tantos trabajos que tienen que resolver, y además la vida por encima. O sea, ya no se puede. O sea, esto de la productividad, tiempo, dinero, o sea, nos está o sea, no podemos hacer el arte, en verdad no puede estar ahí. Entonces, estamos generando otras relaciones y otros modos de producir la danza. Es el lugar desde donde construyes. Entonces, no es el lugar de la competencia, de la resistencia, del guerrero. Es el lugar desde el que se escucha y que puede escuchar al otro. Entonces, hay un cambio importante. Pues el papel de un bailarín no se limita solo a estar en un escenario. Estamos buscando un síntesis en que un ser puede ser integral y completo en la mayor y mejor expresión de la totalidad de sus posibilidades. Pensamos, sentimos, nos movemos. Y por ejemplo, ese es el lugar epistemológico de la danza. Pues creo que todos somos cuerpo y todos podemos ser creativos. Que el cuerpo esté sano y que sí se disfrute y no se padezca. Se forme con disciplina, con rigor, con mística, no con rigor militar. Cuando veo a los chavos que están, o me veo a mí con algo que me gusta, me apasiona, no importa lo que sea. Diles que son suficientes, diles que son parte de una familia grande en donde nosotros los vamos a cuidar.
Bueno, pues ese es el fragmentito de video. El video completo dura 1 hora, pero se los quise traer aquí para que lo vieran. No sé si haya más bien que pasar a si hay alguna pregunta o algo que quiera saber la audiencia, no sé. Muchas gracias, Rocío, pues por presentarnos el libro, por esta muestra del documental. Por ahí ponme el chat, en el chat de acá, el vínculo de donde tienes el libro alojado, porque nos está viendo, ¿y dónde lo consigo? Entonces, para meterlo acá en el chat del Facebook. Y Carlos nos va a hacer la parte de las preguntas. Entonces, Carlos, todo tuyo. Gracias, Ale. No, pues, por supuesto que se antoja leer el documento, Rosy. Te felicito. La verdad es que vas a ver que seguro con lo que voy a leer en un ratito cuando hablemos de la revista vamos a encontrar muchas coincidencias. Felicidades. Bueno, pues aquí solamente en el chat de Zoom encuentro que, pues, bueno, están las felicitaciones de Ana Cristina Medellín. Muchas felicidades a todos, es una excelente labor. Teresa Puché, qué hermoso trabajo, felicidades. Y bueno, pues ya Rosy también nos está haciendo el favor de ponernos el correo. Ah, no, es el sitio donde se puede asistir para tener el documento, donde está alojado el documento, ¿cierto? Sí, bueno, es mi página web y ahorita lo tengo cargado ahí. El libro está para descarga gratuita. Súper. Entonces, quien quiera puede ahí acceder y lo descarga, es un PDF. El libro fue creado siempre para que fuera versión electrónica y gratuito, porque lo que queremos es que más bien se difunda. Y también hay acceso ahí al documental. Pueden ver el documental completo, dura 1 hora, entonces ahí tienen los dos materiales. rociodanza.com, ahí está, y probablemente estará en algún momento también alojado en algunos otros espacios en las instituciones colaboradoras. La idea es que esté en los mayores lugares posibles. Claro. Pues ya está, pues felicidades. Voy a hacer la lectura de unos comentarios que están en Facebook. Entiendo que más o menos hay varios. Es Carusa Pacheco, dice, es muy importante enfatizar la profesionalización y caer en la gente que por haber tomado algunos talleres se da la libertad de dar clase. Es una falta ética de la enseñanza por caer en ese mercantilismo neoliberal. Por ello se debe valorar al docente, creador y ejecutante. ¿Por qué no existe una regulación de estas académicas? No sé si creo que más bien quiere decir academias de formadoras y una educación del consumidor. ¿Qué opinan? ¿Te parece bien, Rosy, si doy lectura a los comentarios o quieres ir respondiendo uno por uno? ¿Lectura? Pues yo pensaría que sí, podemos agarrar como varios, no sé, seguramente Hilda también tendrá muchas sí, claro, cosas para compartir. Perfecto, bueno, aquí Mónica Osma Tapia felicita a Ronald. Francisco Ábalos dice, el arte, además de búsqueda de felicidad y de placer, dopamina, es búsqueda de trascendencia, ínsulas cerebrales, según la teoría neurobiológica de Julia Christensen. Claudia Hashi le dice a Ronald, es un placer escucharte. Francisco Ábalos, el arte también es medicina y pegamento social. Sup Enrique dice, qué importante es la educación artística transversal, no disciplinaria. Perdón, cuando se piensa desde una metodología convivencial horizontal, donde se escucha y se cuida del otro. Me quedo pensando en que se sigue impartiendo clases donde el maestro es el que sabe más y no deja crecer al alumno, cuando ve que cuando ve que éste está desarrollándose y creciendo hacia una profesionalización. Sup Enrique también dice, cómo crear
y generar estos dispositivos para que se dé la profesionalización en danza, tanto en la visión y en la práctica, cuando se vive la danza como una comunidad tan fragmentada. El cuerpo en el siglo XXI dice, qué buena idea la danza como pegamento social. Nunca había escuchado esa expresión, pero es muy buena si la danza nos lleva al vínculo. Esta Adriana Feldenkrais dice, felicidades amiga Hilda Islas. Fragosos Claudia dice, felicidades doctora Rocío Luna Urdaibay. Sub Enrique dice, felicidades por el libro, suena bastante interesante, coincido. Sub Enrique, maestra Rocío, ¿cómo consigo el libro? Bueno, ya se habló de eso. Israel Chavira, aplausos. Sub Enrique, doctora Rocío, ¿cómo consigo su libro? Saludos desde la Ciudad de México. Ahora que mencionan el psico, yo estuve ahí hace 14 años aproximadamente. Karina García, investigar sobre los procesos pedagógicos en danza es abrir la mirada y ubicar la formación como un lugar vital en la construcción del conocimiento danzario. Gracias por la apuesta. Temana Nuria dice, ¿en dónde conseguimos el libro y dónde podemos ver el documental? Ya se respondió. Bernal Alexandra, me encanta la puesta en escena. Carusa Pacheco, estoy impaciente por leer el libro. Sergio Rojas Granados, muchas felicidades. Rocío, dentro del libro existe alguna propuesta pedagógica para la docencia y hacer de la danza fuera de la institución. Ahí se puede conseguir el libro para descarga gratuita, se respondió y se puede ver el documental también. Y Bernal Alexandra, gracias. Pues a las presentadoras, o más bien a la presentadora y a la coordinadora, pues tienen la palabra. Yo quisiera hacer un comentario. Es muy interesante en la lectura del libro ver cómo en las diferentes instituciones se ha entretejido, digamos, estos procesos académicos tradicionales. Ahí mismo en el video, bueno, digamos en el fragmentito que pasaste ahora, Rocío, pero en general en el video, se ve cómo se tejen, digamos, entrenamientos, como puede ser el ballet, donde está la doctora Naomi Bonilla, perdón, pero también otros procesos más experienciales. Entonces, a mí me parece que el tránsito, digamos, o el tejido que se ha armado vaya, no es una negación de la eficiencia, no es una negación absoluta, sino una especie de recorrido que se va haciendo y que se va construyendo incluso de manera generacional en las diversas instituciones. Entonces yo quería preguntarte en el caso de tu escuela, digamos, ¿cómo han vivido este proceso de negociación entre técnicas que son bien bonitas también, ¿no? O sea, que son muy agradables, que tienen una utilidad, que hacen sudar, que hacen conocer el cuerpo desde otra manera, y también estas experiencias somáticas, experimentales, o sea, ¿cómo se hace el tejido? Porque a veces pareciera, ay, no, bueno, ya quieren olvidar el trabajo técnico y cómo se van a volver bailarines. No, yo creo que el trabajo de las instituciones ha ido armando una urdimbre que varía en los casos de las diferentes escuelas, pero que se ha dado y que es bien interesante. Entonces quería preguntarte cómo lo vivieron ahí en Morelia, ¿no? Sí, gracias. Pues aquí está también Alejandra, yo la invito para que también le entre al ruedo porque Alejandra y yo elaboramos la propuesta curricular del diseño vigente y ahorita somos un grupo de profesores más amplio que estamos trabajando en la propuesta de rediseño curricular que ya está bastante avanzada. Y la verdad yo sí quisiera hacer una confesión, nosotros sí entramos así rasgando la trama y el urdimbre, o sea, sí hubo una apuesta muy radical en el proyecto donde optamos
por cambiar y desaparecer la noción de técnica y transformarla por estrategias corporales de la danza, que es una de las tremendas cosas que nos ha costado trabajo en términos de muchas pugnas también, no por no querer hacerlo, sino de cómo hacerlo, cómo hacer esto que estamos pretendiendo. Y creo, me atrevería un poquito a hablar en colectivo, porque ha sido todo un tema que nos ha puesto en jaque y que creo que nosotros necesitábamos vivir de esa manera, de una manera radical. Necesitábamos ese cambio en la enunciación para también anunciar el cambio en las prácticas. Y entonces, en realidad, como bien señalas, ha sido un proceso gradual. Nunca en realidad se han abandonado los fundamentos técnicos en tanto que saberes, en tanto que estudio de la corporalidad, de su biomecánica, ¿no? Creo que la diferencia radical fue que se dialogó con esos saberes y no se asumieron como verdades absolutas, ¿no? Que ahí está la gran transformación. Y bueno, nosotros sí lo vivimos así y vivimos procesos de mucho cambio. En 2009 fue que se echó a andar esta propuesta de diseño curricular y en 2009 fue que también, ante exigencias del Cuerpo Académico de Artes Escénicas, entramos a los proyectos de la investigación científica para poder postular la creación en función de la descarga académica. Es decir, hubo como un gran impulso que aventamos hacia allá, ¿no? Y en cada escuela efectivamente ha sido muy diferente, pero creo que de una u otra manera, por ejemplo, eso hablando de nuestra escuela, pero en realidad yo veo tanto en el CICO como en la Veracruzana, como en la Universidad de las Américas Puebla, que en realidad fue la llegada de las técnicas somáticas, de los saberes somáticos, lo que permitió que, digamos, que este rigor muy impositivo, pues sí, muy militar, de condicionamiento del cuerpo, se suavizara para permitir que se comprendieran los fundamentos técnicos desde la propia corporalidad. Entonces hubo trayectos muy diferenciados, ¿no? En ese sentido. Y no sé si me puedo enganchar antes de darle la palabra a Alejandra, pues, si quiere decir ahí algo. Con esto que preguntaba Sergio, decía, bueno, ¿hay propuestas pedagógicas fuera de la institución? Yo creo que el libro se está construyendo porque encontramos unidad y en el trabajo académico y un soporte en la institución para desarrollarlo, pero lo que ahí se enuncia no pertenece a una institución, pertenece a experiencias de procesos de enseñanza-aprendizaje de la danza y por ende son aplicables, incluso me atrevería a decir que fuera del terreno de la danza, sino en otros terrenos que tienen procesos pedagógicos. Yo lo he platicado con mi esposo, que es docente de una escuela normal, y se ha apropiado de muchos de esos elementos, de los saberes que se han desarrollado en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la danza para su práctica pedagógica. Entonces, en realidad lo que hay son como reflexiones, son como algunas enunciación de experiencias prácticas, pero que tú puedes traspolar de múltiples maneras, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Rocío lo ha dicho muy bien. Creo que yo lo que podría agregar es que sí fuimos muy radicales, pero digamos, como el detonador de esa radicalidad fue la necesidad de construir, como decía Rocío hace un rato, en función de la utopía y también en función de la autonomía y la libertad. Y la danza aunque a veces se puede cuestionar esta posibilidad,
pero la danza, si se hace de determinada manera, nos puede permitir cambiar la vida de las personas, ¿no? Empezando por la propia. Y recuperarnos como personas, como seres humanos, y recuperar nuestro vínculo con las demás personas y recuperar nuestro vínculo con el ambiente, con la sociedad. Entonces, esto era una necesidad vital, ¿no? Construir la utopía desde la acción práctica específica. Y para eso había que desterrar los modelos, había que desterrar la verticalidad, había que cuestionar los conocimientos, y esa fue como la apuesta central, ¿no? Del diseño anterior, y sigue siendo en el diseño actual, aunque ahora hemos aprendido ciertas otras cosas de cómo construir mejor nuestro vínculo, ¿no? con la sociedad, porque estábamos muy entre bailarines y bailarinas encerradas. Entonces, es un proceso porque ninguno de nosotros docentes fuimos formados así, entonces implica un proceso de reinvención de nosotras y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero justo eso, parados en la utopía y en esa idea de que podemos cambiar el modo en que vivimos, ¿no? Y lo podemos cambiar desde lo que hacemos, que es la danza, ¿no? Bueno, pues siguen llegando más comentarios. Gracias, Rocío, por toda tu entrega de trabajo. La danza debería formar parte de todo nuestro proceso educativo desde un comienzo hasta las universidades. Eso lo dice Claudia Hashi. Jorge, excelente, gracias. Francisco Ábalos, el experto en neurodanza y vínculos es Walter Freeman III, teórico de las redes neuronales complejas en orden o desorden o creativa y autopoética criticalidad. Relaciona la neurobiología del vínculo con la oxitocina como pegamento social. La metáfora es defectuosa por ser demasiado estática, más bien la danza como sincronización prosocial. Malitzi, arte escénico, muchas felicidades. BMBN, Blanca Nelly Vázquez, agradezco la jornada de hoy. Además aprovecho para agradecer a las organizaciones de mil gracias a todos los ponentes y organizadores del evento. Sin duda fue un evento muy enriquecedor para todos los que estamos interesados en el estudio del cuerpo. María Victoria Reales Moreno. Y bueno, pues hasta ahí llegan los comentarios. Yo quisiera nada más agregar una cosa. Yo quisiera decir que la iniciativa de este libro es como eso, como una primera invitación, ¿no? Reconocemos que les decía que me gusta mucho como dice Hila, porque es un mosaico, sí, dijimos, bueno, aquí está esto, y vamos a ponerlo y así, porque lo que necesitamos es empezar a trabajar juntos, ¿no? Pero hemos trabajado juntos, lo que pasa es que de pronto lo que necesitamos es poner, como sentar ciertas bases con mucha claridad que se puedan difundir de manera mucho más amplia, y parte de la iniciativa de este libro y de este video es eso, como sumarnos cada vez más en estas redes de reflexión. Hay muchos espacios, pero pensamos que esto era importante, y yo creo que vale mucho la pena seguir trabajando en ello, porque muchos de estos saberes de la danza que existen en el hacer del día a día, ¿no? De que se invita mucho al gozo, a la imaginación, a la reflexión, en clase por clase, hay que irlo llevando a los currículos, hay que irlo llevando al blanco y negro, ¿no? Para que desde ahí también otras áreas se impacten, ¿no? Entonces, pues quiero agradecer mucho esta oportunidad de estar aquí y de todo el Congreso del Cuerpo, que la verdad celebro que haya sucedido aún de manera virtual y que nos extrañemos en el contacto más cercano. Creo que ha sido muy provechoso. Felicidades y gracias.